Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Nosotros, gracias a Dios, hemos podido cantar y orar a nuestro Dios. Y ahora llegó el tiempo del estudio, el estudio de la palabra de Dios. Y estábamos hablando, ¿verdad?, del libro de Filipenses, capítulo 2. Bueno, el título de este mensaje, Estrellas en la noche. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿cómo puedo alumbrar? ¿Qué puedo hacer para el Señor? A veces decimos, pero como iglesia, ¿qué podemos hacer para el Señor? Pero bueno, vamos a ver, el Señor nos dejó ejemplos de hombres que sirvieron fielmente y aún arriesgaron su vida y murieron para servir a Dios. Y esos hombres son los ejemplos que nosotros debemos seguir, ¿verdad? Esos hermanos que están escritos aquí en la palabra de Dios, bueno, imitarlo a ellos. Ellos agradaron al Señor. Bueno, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer para el Señor? Bueno, mirarlo a ellos, su vida, y poder así alumbrar en un mundo que está de tiniebla y cada vez se va destruyendo y va de mal en peor, ¿verdad? Y la iglesia está parada, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para que Dios dirija este tiempo de la palabra y Él se glorifique en los resultados. Oremos, hermano. Padre, gracias, Señor. Vamos a abrir tu palabra y, Señor amado, tengo temor, Señor amado, por tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Tu palabra, Señor amado, nos limpia, nos purifica, nos muestra cómo está nuestra condición, cómo estamos delante de ti, cómo tú nos miras a través de tu palabra. Oh, Señor, que podamos ser humildes, Señor amado, no orgullosos, y caigamos a tus pies confesando nuestros pecados. Al ver, Señor amado, tu palabra, la pureza de estos hombres que tú has dejado, Dios, que lo miremos, Padre amado, que lo imitemos, para que poder vivir una vida que alumbre en un mundo de tiniebla donde la iglesia está parada, Señor, donde la iglesia está tan entretenida con las cosas del mundo, tan llena de miedo, tan llena de temores. Claro, Padre, y ver a estos hombres que dieron todo por ti, Señor. Oh Padre, perdóname, Señor. Ayúdanos a examinarnos si andamos en el camino correcto. Oh Padre, tú vienes a buscar una iglesia que anda en el camino correcto. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a crecer y a madurar. Padre, tú nos has traído a este lugar con mis hermanos para que nos analicemos, Señor. Y tú nos juzgues y tu nombre se glorifique en los resultados. Usa a tu siervo. Simplemente, oh Padre, ayúdame a leer tu palabra. Señor, quiero no poner mis pensamientos, sino quiero poner tus pensamientos. Porque son los que valen, no los míos, Señor. Yo simplemente soy tu esclavo, que repito lo que dice este libro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener una pequeña lectura en Filipenses, capítulo 2, versículo 25 al 30. Y si Dios quiere, vamos a poder terminar el capítulo 2 este domingo, ¿verdad? Filipenses, capítulo 2, versículo 25 al 30, dice así: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino que también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle, pues en el Señor, con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bien, el tema es Pablo envía a Epafrodito, ¿verdad?, para que la iglesia de Filipenses pueda alumbrar más. La iglesia estaba preocupada, ¿verdad? Según el relato de la lectura que tuvimos, se había enterado que Epafrodito estaba enfermo. ¿Ah? Bueno, y la iglesia estaba preocupada por Epafrodito. Bueno, mandamos a Epafrodito y se enfermó, y nos enteramos que se enfermó. ¿Y cómo estará? ¿Se habrá muerto? ¿Estará grave? ¿Necesitará algo? Bueno, aparte de la iglesia estar siendo perseguida también en ese entonces, en Filipos estaba siendo perseguida, la iglesia no estaba mirando sus necesidades ni su falta de libertad, ¿verdad?, para predicar el evangelio, sino estaba preocupada por Epafrodito. ¿Se dan cuenta? El amor que tenía la iglesia por este hermano, ¿ah?, por este hermano que había mandado al servicio de Pablo.
Entonces vemos el verdadero amor entre creyentes como es. ¿Ah? No se están mirando sus necesidades. La iglesia no estaba mirando, oh, nos persiguen, qué horrible. No, estaba pendiente de Epafrodito. Y estaban angustiados por Epafrodito. Si ustedes lo leen ahí, ¿verdad? Pero también, no solamente la iglesia, sino Pablo también estaba viendo a Epafrodito, que Epafrodito estaba preocupado por los hermanos de Filipenses. Epafrodito no estaba preocupado por él mismo. Si me enfermo otra vez, y si me muero, si me pasa algo, qué horrible. No, no, no. Epafrodito estaba preocupado, es decir, mis hermanos están preocupados allá, los filipenses, por mí, Pablo. No sé que no estoy tranquilo. Estoy estresado, estoy angustiado porque mis hermanos, sé que ellos están angustiados por mí. Pero también Pablo estaba angustiado por los filipenses y por Epafrodito, porque estaban preocupados mutuamente uno por otros, ¿verdad? Y Pablo sabía que la iglesia no iba a marchar bien por la preocupación que tenía por Epafrodito, y Epafrodito no iba a marchar bien porque Epafrodito estaba preocupado por las iglesias de Filipo. Entonces Pablo no estaba mirando su necesidad, sino estaba mirando siempre la necesidad de la iglesia. ¿Ven el verdadero amor? El verdadero amor de un cristiano no es preocuparse por mí, por yo, por mi viejo yo, por esta carne, sino me preocupo por mis hermanos. Entonces este ejemplo que nos dejó Dios para nosotros, para acá, para nosotros, la iglesia, para que miremos cómo alumbrar. ¿Cómo alumbramos? Bueno, ¿cómo alumbramos? No siendo egoístas, no preocupándonos por nosotros mismos, no por mi carne, no por lo que yo siento, sino por lo que las necesidades que tiene la iglesia, las necesidades que tienen mis hermanos, tanto físicas, pero más espirituales, ¿verdad? Entonces, vemos que Pablo estaba preocupado por la iglesia de Filipo y bueno, iba a mandar a Timoteo, ¿ah? Para que Timoteo fuera aquel maestro y le enseñara a la iglesia a crecer y a madurar más, ¿verdad? Y que alumbraran más. Pero no solamente eso, sino también Dios me iba a mandar a Epafrodito para que la iglesia esté tranquila, ¿se entiende? Entonces, vemos el compromiso de estos tres hombres, Pablo, Timoteo y Epafrodito. ¿Cómo se amaban? Pero ellos se preocupaban unos a otros, pero nunca se preocupaban por sí mismos, sino se preocupaban por la iglesia, por Pablo y por Epafrodito. Se dan cuenta que nunca se preocuparon por sí mismos. Y bueno, Pablo mismo dijo, yo soy un sacrificio. El domingo anterior, ¿se acuerdan que estuvimos mirando? Pablo dijo, yo soy un sacrificio para ustedes, para la iglesia. Bueno, él se sacrificó. En Filipenses capítulo 2, versículo 17 dice, aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo se iba a sacrificar. Estaba preso Pablo no por ser un delincuente, sino estaba preso por predicar el Evangelio, por defender el Evangelio, ¿verdad? Por decir a los romanos que César no era el Señor, sino que Cristo es el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, ¿verdad? Pablo enfrentó a la autoridad diciendo, no, sí, él es la autoridad, pero la autoridad suprema no es el César, es Cristo es el Señor. Y bueno, Pablo estaba por defensa del Evangelio preso, y aún así sabía que su fin era que le iban a cortar su cabeza. ¡Ay, qué horrible! No miró por su carne. Él no miró y decía, ¡ay, no veo, Señor! Y oró al Señor 3 veces para que le quitara a su hijo en la carne. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Vas a estar así enfermo, preso y enfermo, y así me vas a servir, para que no te llenes de orgullo. Y Pablo lo entendió, ¿verdad? Y Pablo, ¿qué dijo? Ah, no, Señor, si vos no me sacás esta enfermedad, yo no te sirvo más. Yo no me congrego más, yo no hablo más de la palabra de Dios, yo no hago más nada por ti. ¿Por qué? Yo estoy enfermo. Mira cómo estoy. No, Pablo no miró su situación, sino miraba la situación y la necesidad de la iglesia. Él se sacrificó por la iglesia. Bueno, vemos a Timoteo. ¿Se acuerdan? Estuvimos mirando a Timoteo. También un ejemplo. Dejó todo para servir a Cristo. Bueno, era un joven, Timoteo, ¿verdad? Podría haber ido, decir, Timoteo, eres cristiano, ve a la mejor escuela teológica para aprender de Dios. ¿Ah? Pero él no, él decidió estar al lado de Pablo que estaba preso. ¿Se entiende? Él no decidió estar al lado de los eruditos de aquel entonces, sino estuvo al lado de Pablo para aprender la palabra de Dios, para aprender quién es Dios. Entonces, él sacrificó su juventud, su vida, para estar al lado de Pablo, para aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Dejó su familia, dejó su madre, su abuela, dejó su hermano para estar al lado de Pablo,
para aprender. Timoteo quería aprender de Dios, quería crecer, quería madurar. Bueno, tanto así que fue que Pablo dice, bueno, voy a mandar a Timoteo, Filipense, que es el único, no hay otro más preparado como él. Es más, si lo que él enseñe es como yo estuviera enseñando, porque él sabe todo lo que yo sé, se lo enseñé todo a él, y eso lo va a enseñar a ustedes, hermano. Bueno, Timoteo se capacitó ahí al lado de Pablo, al lado de un preso, ¿verdad? Para aprender de Dios y para servir a Dios. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Joven, podría haber dicho, Timoteo era un joven, va a estar al lado de un preso ahí, con ese hombre ahí enfermo. Mira los ojos cómo está, ese hombre ahí no tiene ni ropa, está pasando mal. ¿Qué estás haciendo ahí, Timoteo? Anda al mundo, anda a la iglesia tal y conseguiste una buena cristiana y hacer una familia. Timoteo dijo, no, yo me voy a sacrificar mi carne, mi deseo para aprender la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es la vida cristiana? La vida cristiana no es vivir para nosotros, la vida cristiana es vivir para los demás, para Dios y para los hermanos. Entonces, Dios nos muestra a estos hombres, ¿verdad?, que estaban alumbrando y estaban ayudando a alumbrar aún más. Bueno, Timoteo quería aprender más de Dios y agradarlo. ¿Cómo aprendemos más de Dios? Estudiando la Escritura. ¿Cómo la estudiamos? Por eso tenemos estudios bíblicos, por eso tenemos, gracias a Dios, institutos. ¿Para qué? Para crecer, para madurar, para ser mejores cristianos y ser cristianos que puedan enseñar la palabra de Dios a otros y podamos servir mejor, ¿verdad? Simplemente para eso. Y eso hizo Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Bueno, ahora empieza Pablo hablando de Epafrodito. Mas tuve por necesario enviarlo a Epafrodito. Epafrodito, ¿se acuerdan? Como vimos, era el enviado de la iglesia de Filipenses. Lo mismo, Epafrodito, ¿qué hizo? Bueno, la iglesia lo eligió a Epafrodito. ¿Y Epafrodito qué tuvo que hacer? Abandonar a su familia, a sus hermanos y salir caminando a Roma, donde estaba preso Pablo. Bueno, no fue que dice, bueno, tengo que tomar el ómnibus para ir a ver a Pablo. Bueno, tengo que tomar un taxi. O viene un avión ahí, me subo al avión, me lleva. No, hermano, es caminando. Caminando tenía que ir Epafrodito y tenía que ir caminando y no sabía si llegaba porque en el camino estaban los leones, estaban las fieras, estaban los ladrones que lo podían robar. Él iba con dinero, con un presente para Pablo. Y él no sabía si iba a llegar, no sabía si se iba a enfermar, iba a morir en el camino. Él no le importó. Epafrodito no le importó. Dijo, yo voy a ir, yo voy a servir, ¿tá?, a mi hermano Pablo y voy a llevar el presente, hermano, que ustedes le están mandando. Epafrodito fue, no miró su condición. Ay, Señor, vea qué calor hace, vea cómo llueve. Uy, tengo que ir caminando y se me va a gastar la sandalia. Y qué horrible. Y que capaz que me engripo. Y capaz que... Y así, ¿verdad? Él no. Yo voy, Señor, allá voy. Él confió que Dios lo iba a cuidar, ¿verdad? Bueno, el nombre de Epafrodito, se cree que Epafrodito era un griego, ¿verdad?, por el significado de su nombre, que era el favorito de Afrodita. Eso quiere decir Epafrodito. Afrodita, era una diosa griega del amor. Se cree que Epafrodito era un griego, ¿verdad?, que se convirtió cuando Pablo fue en su primer viaje a Filipo y predicó, ¿verdad?, el evangelio y formó allí una pequeña iglesia. Se cree que ahí estaba Epafrodito y se convirtió ahí, porque como habla Pablo de él, como que se conocían, ¿verdad?, como que ya lo conocía a Epafrodito. Bueno, y empieza a hablar de Epafrodito Pablo, y bueno, fue enviado con dádivas a Pablo. Bueno, Filipenses capítulo 4, versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. ¿Se dan cuenta? Epafrodito fue el que llevó lo que la iglesia le mandó. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Bueno, pero Epafrodito tenía que quedarse, no solamente llevar la ofrenda, sino que quedarse a servir a Pablo en sus necesidades, ¿verdad? Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 30 dice, pero porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bueno, se cree que Epafrodito llegó enfermo, ¿tá? Llegó enfermo cuando estaba allí al lugar donde estaba Pablo, ¿verdad?
Porque acá dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Ah? Bueno, Epafrodito se enfermó en el camino. Y bueno, dice, ay, me enfermé. Qué horrible, Señor. Ay, pues, no me cuidaste, no me quedé. Yo me voy a volver. No, Epafrodito continuó. Él llegó al lugar donde tenía que ir. ¿Por qué? Porque era más importante la misión que tenía de sus hermanos, la misión de ir a cuidar a un hermano, que su carne. ¿Se entiende? Bueno, pero ¿por qué Pablo quiere mandar a Epafrodito para atrás? ¿Hizo algo malo Epafrodito? Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice, mi hermano y colaborador. Pablo ya no es, dice, bueno, es un siervo de ustedes. Pablo dice, es mi hermano y colaborador. O sea, ya Epafrodito estaba sirviendo, estaba ayudando en el Evangelio y estaba ayudando a Pablo. Vemos el cariño que Pablo le tenía a Epafrodito. Lo llamó hermano y colaborador. Entonces Epafrodito estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? El trabajo que fue, por lo cual fue enviado. Estaba ayudando a Pablo a expandir el Evangelio. No hizo nada malo Epafrodito, ¿verdad? Porque a veces, ¿y por qué Pablo lo regresa otra vez para atrás? ¿Hizo algo malo? Vemos que Pablo lo está exaltando al hermano. Le está diciendo mi hermano y colaborador. Pablo lo llama en Filipenses capítulo 2, versículo 25, compañero de milicia. Compañero de milicia. Bueno, esto era muy común, este lenguaje entre los militares, ¿verdad? En aquel entonces, hoy en día en esta época se le llama camaradas, ¿verdad? Bueno, él es mi camarada. Entre los militares, él es mi camarada, ¿por qué? Porque mi vida depende de él y la vida de él depende de mí. Somos una familia, ¿verdad? El régimen militar es así. Bueno, somos camaradas. Bueno, Epafrodito y Pablo eran camaradas. ¿Pero por qué? Por el Evangelio. Ellos militaban por el Evangelio. Ellos dependían uno del otro por trabajar unidos en el crecimiento del Evangelio. No era fácil. ¿Por qué? Porque era un conflicto. Pablo estaba preso, ¿verdad? Y Epafrodito llegó enfermo. Y bueno, aún así Epafrodito fue y cumplió su misión que le habían encomendado sus hermanos. Él fue y llegó ahí al lado de Pablo y cumplió. Bueno, y Pablo lo recibe y se goza con Epafrodito y queda muy contento, está muy contento. Le dice hermano, compañero, camarada, compañero de milicia. Bueno, estaba muy contento Pablo con su hermano Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Ah? Pablo está diciendo mensajero. El mensajero de ustedes, ¿qué era? El apóstol. Era un apóstol elegido por la iglesia de Filipos. No un apóstol elegido por Cristo. ¿Ah? La palabra apóstol quiere decir mensajero. Cristo eligió 12 hombres para que fueran sus mensajeros y fueran y expandieran y enseñaran el Evangelio, escribieran la palabra de Dios, ¿verdad? Y fueron los elegidos por Dios, los 12 apóstoles. Bueno, pero la iglesia ahora elige un mensajero para llevar la carta de la iglesia y llevar estos ofrendas. ¿Quién era ese mensajero? Epafrodito, ¿verdad? Entonces, Epafrodito era el mensajero de aquella iglesia. Bueno, Filipenses capítulo 1, versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos ellos eran participantes, toda la iglesia de Filipenses, de Filipos eran participantes con Pablo, porque Pablo necesitaba de la iglesia de Filipos. ¿Qué hizo la iglesia de Filipos? Juntaba ofrenda y mandó a Epafrodito para que ayudara a Pablo. Bueno, aunque no podía estar toda la iglesia, pero la iglesia mandó un representante de esa iglesia, que era Epafrodito, y plata o ofrenda o algo ahí, que se cree que era una ofrenda grande, ¿verdad? Para que Pablo tuviera para sus necesidades, para comer. ¿Verdad? No era como hoy los presos, ¿verdad? Que tienen sus buenos doctores, su buenas comidas, su buena cama. Bueno, en ese entonces muchas veces ni de comer le daban a los presos. ¿Ah? Entonces necesitaba Pablo de los hermanos. ¿Y quién era que los sustentaban? Eran los filipenses. Y gracias a los filipenses, el sustento de los filipenses, Pablo
podía continuar sirviendo. Entonces estaban todos juntos, eran todos camaradas, eran todos compañeros de milicia, ¿verdad? Porque estaban combatiendo juntos por el Evangelio. Entonces Pablo envía de vuelta a Epafrodito y tiene que escribir una carta. ¿Por qué pasa? La iglesia lo manda a Epafrodito. Y al tiempo, póngale, porque los viajes eran de meses y años a veces, en llegar al destino, ¿verdad? Y a los 2 o 3 años apareciera Epafrodito. ¿Y qué estás haciendo acá, Epafrodito, si vos tenés que estar allá con Pablo? ¿Qué serviste mal? ¿Hiciste algo malo? Se enojó Pablo, ¿verdad? Iban a pensar mal de Epafrodito. Entonces por eso Pablo escribe esta carta y se cree que Epafrodito fue cuando fue y llevó esta carta a la iglesia de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 26. Porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Bueno, Epafrodito estaba angustiado no porque él había estado enfermo, él estaba angustiado porque la iglesia estaba angustiada. ¿Se ven? El amor que tenía Epafrodito por sus hermanos, ¿verdad? Había enfermado. Por eso la iglesia estaba preocupada. Y no estaba mirando su salud, su carne. Y no estaba mirando tampoco si volvía y si capaz que volvía y no llegaba. Capaz que se enfermaba otra vez. Lo mismo, capaz que me comen los leones, capaz que me roban, ¿verdad? Él no le importó lo que le pasaba a su carne. Él le importaba a sus hermanos que estaban afligidos. Y Epafrodito estaba afligido, ¿verdad? Estaba afligido en gran manera por la iglesia, preocupada por la iglesia porque la iglesia estaba preocupada por él. Entonces Pablo decide mandarlo a Epafrodito, ¿verdad? Y a la iglesia para que la iglesia lo viera y quedara tranquila. La iglesia amaba a Epafrodito. Hoy en día vemos lo mismo en nosotros como cristianos. Amamos la iglesia. Vemos la necesidad de la iglesia, de mis hermanos, ¿verdad? Y voy a ir. Pero vea que va a llover. Vea que no tengo la necesidad de congregarme. Tengo la necesidad de escuchar un mensaje. Tengo la necesidad de estudiar la palabra. Yo tengo que estudiar la palabra. Yo tengo que crecer junto con mis hermanos. El cuerpo de Cristo tiene que crecer, ¿verdad? Bueno, Epafrodito veía a sus hermanos que estaban afligidos por él. Y él se afligió por ellos y regresó. No le importó el camino, no le importó la lluvia, no le importó su estado de salud. Él quería estar allí, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, en su primer viaje, a Epafrodito no le importó lo que le pasó, ¿verdad? Bueno, ¿cómo fue esa enfermedad? ¿Cómo fue la enfermedad de Epafrodito? Filipenses, capítulo 2, versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo. Estuvo enfermo en la gripe. No. A punto de morir, dice Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también en mí. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Vemos aquí el amor que tenía Pablo por Epafrodito. Porque estuvo a punto de morir. No estuvo, a punto de, yo qué sé, un problema de garganta, ¿viste? Y se enfermó la garganta, pobre Epafrodito. No, estuvo a punto de morir. Y Dios tuvo misericordia. Vemos que con una persona, no solamente un cristiano, sino una persona del mundo, cuando está ahí en un lugar enfermo, a punto de morir y no muere, ¿qué se ve ahí? Las misericordias de Dios. Cuando un cristiano, nosotros cuando respiramos, cada vez que respiramos, ¿verdad? Tomamos oxígeno para nuestro cuerpo, ¿qué es? Las misericordias de Dios. Por eso nosotros los cristianos oramos y decimos, gracias Señor por tu misericordia, ¿verdad? No solamente por nosotros, sino también por nuestros familiares inconversos. Muchas veces oramos, Señor, ten misericordia de mi familia. El Señor tiene misericordia. Si están respirando, si tienen vida, a pesar que ellos lo ofenden, son sus enemigos, Dios tiene misericordia. Vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Que cuidó a Epafrodito, cuida el mundo, a pesar que el mundo es enemigo de Dios. Y Dios mira al mundo como su enemigo, pero Dios tiene misericordia. Vemos el atributo de Dios, ¿verdad? No solamente de él, dice Pablo, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo se estaba enfermando viendo a su hermano que estaba enfermo. ¿Ven? Pablo dice, no, trajo una enfermedad, vino contaminado, no, que se vaya para allá. Y yo, voy a orar por vos. No, Pablo estaba tan triste por el hermano, ¿verdad? Que oraba por él y quería, Señor, que se sane, pero Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Pero él estaba triste viendo a su hermano estar ahí enfermo. Estuvo a punto de morir. ¿Por qué?
estuvo a punto de morir porque no se cuidó. No, no, estuvo a punto de morir por servir a Dios y venir a servir a Pablo. Él no vino, o sea, vino enfermo porque, bueno, quiso o no se cuidó. No, no, él estuvo a punto de morir por servir a Dios y hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Vemos a este hermano que no le importó su cuerpo físico, ¿verdad? Sino le importó su misión. Entonces, si moría en el camino, como dije hoy, si alguien lo comía, una fiera lo comía o alguien lo mataba, él no le importó. Él no le importó, él lo que quería es servir al Señor y servir a su hermano. Bueno, vemos estos hombres de Dios cómo iluminaban. Nosotros vivimos como ellos. Vemos la necesidad de estar en las cosas de Dios como la necesidad de estos hombres que no le importó su carne, no le importó el bienestar de su carne, sino el bienestar de los demás. Vemos que Dios tuvo misericordia de Epafrodito, ¿verdad? Y no lo llevó a casa, o sea, no lo llevó al cielo, sino que lo dejó. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a seguir usando, ¿verdad? Y si tú y yo no hemos partido, no nos ha llevado el Señor, es porque el Señor nos va a usar, pero nosotros tenemos que poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como Pablo lo puso. Él dijo, yo soy un sacrificio vivo, no para mí, sino para las iglesias. Nosotros somos un sacrificio vivo para que el mundo se salve y que nuestros hermanos puedan crecer, ¿verdad? Nosotros también somos un sacrificio vivo. Nosotros también somos un mensajero como Epafrodito, que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. Tenemos un mensaje a llevar, un mensaje a dar a conocer, un mensaje también que tenemos que estudiarlo. Porque ¿cómo vamos a hablar del Evangelio si no conocemos el Evangelio? Tenemos que estudiar el Evangelio, ¿verdad? Bueno, no nos debe importar si morimos por estudiar el Evangelio, porque si morimos, para morir el cristiano, ¿qué es? Ganancia, ¿verdad? Ganancia, el cristiano si muere es ganancia, porque nos vamos para nuestra casa. Ahora, claro, una persona que tiene miedo a la muerte, como el mundo, ¿verdad? Cuando hay temor, no hay amor, ¿verdad? Bueno, cuando hay amor hacia Dios, de las cosas de Dios, la muerte, no tenemos temor, ¿verdad? Estos hombres murieron por causa del Evangelio. Los apóstoles murieron por causa del Evangelio. ¿Ellos tuvieron temor? No, iban cantando. Iban a crucificar, iban cantando, alabando al Señor. No les importó ellos en su cuerpo. Ay, Señor, me van a clavar en la cruz. Ay, Señor, me van a cortar la cabecita. Esta cabecita tan que la cuido, que mira, no quiero que se enferme, que no. No, ellos iban ahí y va blasfemar el nombre de Cristo. No, prefiero que me corten la cabeza. Allá iban los cristianos y ponían la cabeza, ¡plac! Le cortaban la cabeza a los cristianos. ¿Por qué? Porque no le importaba su cuerpo, le importaba servir a Dios y que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Vemos qué lejos está, ¿verdad?, la iglesia de hoy en día, la iglesia primitiva de los primeros cristianos. Por eso es la iglesia reformada, porque tenemos que volver a mirar a los primeros cristianos, para imitarlo a ellos. Dios lo dejó aquí, para que nosotros lo imitemos, ¿verdad? Y podamos ser como ellos y servir a Dios. Y cuando lleguemos al cielo, el Señor diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. No que entremos ahí agachados, uy, yo no hice nada, ¿y qué hizo, hermano? Usted, sí, me voy a enfrentar delante del Señor y qué horrible, no hice nada, pasé toda mi vida cuidando este cuerpo y no hice nada para el Señor. ¿Y qué va cuando esté delante del Señor? ¿Qué corona me va a dar? ¿Qué recompensa me va a dar? ¿Qué le voy a dar al Señor? Nada, humillación. Caer a los pies de Cristo, llorando y humillado, ¿verdad? Diciéndole, Padre, Señor, perdóname porque no hice nada, me preocupé tanto por esta carne, para que esta carne estuviera bien, que no se enfermara, que estuviera en su confort. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día. Están conformes con el mundo. Y la Biblia dice, no nos conformemos con el mundo. Si alguno ama al mundo, es enemigo de Dios. Es amigo del diablo y enemigo de Dios. Primera de Juan lo dice, ¿verdad? Entonces, la iglesia necesita a hombres como Epafrodito, como a Pablo, como Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 28. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo sabía que la iglesia de Filipo estaba preocupada por la salud de Epafrodito. Entonces, para que ellos quedaran tranquilos, manda a Epafrodito. Pablo mandó a Timoteo, mandaba a Epafrodito. Pablo, ¿quién necesitaba más a Epafrodito? ¿La iglesia o Pablo?
que estaba solo? Pablo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Pablo? Dice, no voy a mirar mi cuerpo, no voy a mirar lo que yo necesito, sino voy a mirar lo que la necesidad de la iglesia. ¿Tá? Y ese fue el trabajo de Pablo siempre, no mirar donde él estaba, no mirar su problema físico, problema donde estaba en la cárcel, sino mirar los problemas de la iglesia. Y se preocupó y se enfermó muchas veces por la iglesia y lloró muchas veces por la iglesia. ¿Cuándo nosotros lloramos por la iglesia? Cuando venimos a orar, ¿verdad? Cuando tenemos tiempo de orar y venir a orar. ¿Cuándo lloramos por la necesidad de la iglesia? Por los hermanos que están sufriendo allá, por los hermanos que están sufriendo allá. Bueno, Pablo lo hacía. ¿Por qué? Porque amaba a los hermanos. Y eso es la característica de un cristiano. ¿Cuál es? Que ama a los hermanos. Se congrega juntos, llora junto con los hermanos. ¿Por qué llora, hermano? Y porque veo la necesidad y los problemas que tiene otro hermano. Y yo acá tengo tanta paz, tengo tanta tranquilidad. Y otros hermanos están muriendo allá, ¿verdad? Por causa de Cristo. Y Pablo lo veía. Pablo estaba preso. Pero él sabía que había iglesias que estaban siendo perseguidas y hermanos que estaban siendo matados. Por eso Pablo estaba afligido y no le importaba su necesidad, sino que le importaba la necesidad de la iglesia. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice, pero os celo con celo de Dios, pues os es desposado por un solo esposo, o sea, con Cristo, ¿verdad? Para presentarlo como una virgen pura a Cristo. ¿Qué hizo lo en el fin de Pablo? Presentar a las iglesias que él estaba pastoreando puras, ¿verdad? ¿Con qué nos purificamos? ¿Con qué purificaba Pablo a las iglesias? Con la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros nos reunimos? ¿Por qué estudiamos la Biblia? Para purificarnos. Si nosotros no estudiamos la Escritura, la tomamos en poco y si mira, yo leo un capítulo y ya está cumplido, Señor. Pero no me siento con mis hermanos a estudiar las Escrituras. ¿Qué estoy haciendo? No me estoy purificando, estoy leyendo. Cumplí, ya está, Señor. Voy a seguir. Y al rato decir, hermano, ¿qué? ¿Vos leíste hoy? Sí, leí Filipenses capítulo 2. ¿Y de qué trata? O sea que me olvidé, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Pero de las cosas del mundo muchas veces no nos olvidamos. No nos olvidamos que tenemos que ir a trabajar. No nos olvidamos que tenemos tal película a tal hora, o la novela, o el celular, o de eso no nos olvidamos, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de escudriñar las Escrituras. Bueno, es un mandamiento, el Señor dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y si nosotros queremos ser una iglesia pura, si somos la esposa de Cristo, queremos prepararnos para Cristo, no para el mundo, no vivir para mí. Yo ahora vivo para Cristo, ¿verdad? Porque soy de Él, Él murió por mí. Filipenses capítulo 1, versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Bueno, Él lo dijo con palabras, pero ¿lo demostró Pablo? Claro que sí. ¿Por qué lo demostró? Porque mandó a Epafrodito, él que prefirió quedarse solo. Yo quedo solo, no importa lo que esté pasando. No importa mis necesidades. Lo importante es las necesidades de la iglesia. Yo, no importa. Yo soy un sacrificio vivo. Dios me eligió para sacrificarme por Él. Bueno, hermanos, nosotros somos lo mismo, elegidos por Dios para sacrificarnos por Él, para Él. Y vivimos para Él y cantamos, sí, soy de Él y para Él vivimos. Y bueno, pero lo hacemos con nuestra boca, buenazo, lo hicimos. Pero Pablo actuó, lo demostró. ¿Cómo? Mandó a Epafrodito. No le importó quedar solo. No le importó que nadie le sirviera y lo ayudara. Él estaba enfermo, estaba preso. No le importó. Bueno, qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo tenemos de estos hermanos. Bueno, hoy en día, hermanos, queremos iluminar, queremos alumbrar más en esta ciudad de Durazno. Sí, ¿viste aquello, hermano? ¿Viste aquella iglesia? ¿Viste aquello? Nosotros, aquí, acá, la iglesia reformada de Durazno. Queremos alumbrar. Bueno, miremos a estos hombres. Dejaron sus necesidades y dejaron de mirarse su cuerpo y su mentalidad, ¿verdad? De ganar esto y ganar aquello, y quisieron agradar más a Dios, ¿verdad? Como lo hicieron Pablo y Epafrodito. Cargaron su cruz, ¿verdad? La vida cristiana es esa. Negarse a sí mismo, todos los días cargar la cruz, pero la cruz de Cristo, no la cruz de, mis necesidades físicas, porque eso no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es sufrir, oprobio por Cristo, sufrir por Cristo, persecución por Cristo, que se rían
de nosotros por Cristo, ¿verdad? No, me enfermé y estoy cargando la cruz. No, no, eso no es la cruz de Cristo, ¿verdad? Sufrir por Cristo. Y esta gente estaba sufriendo por Cristo. Se sacrificó por Cristo. Dejó todo por Cristo. Así como Timoteo, Pablo, Timoteo y Epafrodito, ¿verdad? Dejó su confort en el mundo. Dejó su confort. Miremos al Señor Jesucristo, el mejor ejemplo. Dejó su confort celestial allá en las glorias. Todo le servía, ¿verdad? Él vino a esta tierra, a estar en esta tierra sucia, pecaminosa, como estamos nosotros, igual, en una tierra sucia, pecaminosa, malvada, llena de tiniebla, ¿verdad? Él venía a esta tierra a meterse en un cuerpo humano, pero él sabía que en ese cuerpo humano, cuando nació, no tenía lugar donde nacer. Se crió, ¿verdad? Como cualquier niño. Cuando salió su ministerio no tenía donde apoyar su cabeza. No tenía un auto, no tenía avión, no le preocupó los virus que andaban en la vuelta, sino que él anduvo en el sol, él anduvo en la lluvia, él anduvo caminando, sufriendo, pasando hambre, que se rieran de él, que lo golpearan y a lo último que lo mataran. Él no sabía que le iban a hacer eso. ¿Qué hizo el Señor? No me importa. No me importa, Padre, porque yo tengo que cumplir tu mandamiento de que tengo que ir a morir por mi iglesia, ¿verdad? Para que mi iglesia era el primer sacrificio de la iglesia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora la iglesia, ¿qué hace? Vive en el confort del mundo. No, no. La iglesia se tiene que sacrificar por Cristo, porque para eso somos elegidos de Dios, ¿verdad? ¿El mundo nos va a odiar? Sí. ¿Nuestra familia no nos va a querer? Sí, porque Cristo lo dijo. Yo no he venido a traer paz en la tierra. Ay, a veces decimos, ay, nadie me quiere por ser cristiano. ¡Qué horrible, Señor! ¡Ay, qué horrible! Estoy solo. Sí, el Señor estuvo solo. Murió solo en la cruz. Nadie estuvo con él. Pablo murió solo cortándole la cabeza ahí. Nadie estuvo con él. No tenía no tenía ni una capa para cubrirse. Cuando le habla a Timoteo que le lleve una capa. Solo. Los hombres de Dios mueren solos, abandonados. Pero Dios está con ellos. ¿Ah? Así que, hermanos, si queremos agradar a Dios, la vida cristiana es una vida solitaria. No es una vida que de bombos y aplausos. Eso no corre en la vida cristiana. Nosotros miramos a los primeros cristianos y ellos murieron, ¿verdad? Solos, abandonados. Pero ellos fueron al cielo. Acá murieron la última miseria. Pero allá en los cielos van a tener grandes galardones. ¿Qué queremos nosotros? ¿Tener grandes galardones? Bueno, dejemos de amar al mundo y las cosas del mundo, esta carne, tener miedo a las cosas de este mundo y vivamos para la gloria de Dios, como hicieron estos hombres. Filipenses capítulo 2, versículo 29 dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, dice Pablo. Bueno, recibidle pues en el Señor. Pablo le está diciendo, bueno, recíbanlo a Él como al Señor Jesucristo. A Epafrodito, ¿verdad? Estamos hablando. Pablo está hablando de la iglesia, dice, reciban a Epafrodito como al Señor, con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él. O sea, Epafrodito es un ejemplo, hermanos, y si son como ellos, si tienen hermanos como Él, dice Pablo, ténganlos sobre, tener en estima a los que son como Él. Hombres como Epafrodito son dignos de honor, ¿verdad? ¿Quién lo dice? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 13, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros, ¿verdad? Pablo está diciendo también en la iglesia de Tesalónica, bueno, aquellos que están ahí, que le están exhortando, que le están enseñando la palabra, que están dejando cosas de este mundo para que ustedes puedan crecer y madurar, que nos amonesta, que le dice, hermano, estás pecando, que lo juzga, sí, porque tenemos que juzgarnos. La Biblia dice, que verdad, que debemos juzgarnos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, ¿para qué? Para crecer y madurar. Bueno, tenemos que, dice Dios que tenemos que valorar a esos hermanos, ¿verdad? Como Epafrodito. Era un hermano que se sacrificó por la iglesia, que dejó cosas de este mundo para ayudar a Pablo, después volvió a la iglesia, para que la iglesia estuviera bien. Bueno, es un mandamiento de Dios, debemos valorar. Si hay hermanos que se preocupan en servir a Dios, en servir a los hermanos. Bueno, Pablo lo dice, tener en estima a los que son como Epafrodito. Bueno, nosotros damos gracias, ¿verdad?, por los hermanos que tenemos.
no solamente aquello que se preocupa por nuestro bienestar físico, sino por aquellas iglesias que están orando, aquellos pastores que nos están enseñando la palabra de Dios, para que nosotros podamos crecer, para poder compartir con ustedes, ¿verdad? Para poder servir aún mejor al Señor y servirle mejor a ustedes, para que ustedes puedan crecer junto con nosotros. Bueno, ¿qué ejemplo tenemos hoy en día? Los hermanos de Ucrania. ¿Están ahí? ¿Verdad? Bueno, muchos cristianos se fueron de Ucrania, ¿verdad? Del país cuidando a su familia, y está bien, ¿verdad? Porque también hay que cuidar a la familia. Y, pues, Dios le puso el sentido a esos hermanos de salir de ese país y irse con sus hijos, con su familia. Pero otros, no, otros se quedaron. Otros fueron aquellos que se quedaron a combatir ahí en aquel lugar. ¿Pero combatir cómo? Alguien tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Quién les va a hablar de la palabra de Dios si todos los cristianos se van? ¿Verdad? Ahí quedaron familias cristianas. Bueno, ¿le importó su vida? No. ¿Le importó el coronavirus? No. ¿No le importó que cayera una bomba? No. A ellos le importó la obra del Señor. Entonces, vemos que tenemos ejemplo hoy en día. Decía, bueno, pero tenemos a Pablo y Timoteo y Epafrodito. Y hoy en día nadie se la juega por Cristo. Sí, sí. Ahí en Ucrania, en China, en Corea del Norte, en África, varios hermanos están jugando la vida por el mensaje del Evangelio, por congregarse, para estar bajo tierra, para congregarse, para que el gobierno no los mate. Bueno, ellos están jugando la vida. Nosotros, acá en Uruguay, todo el confort, no nos falta nada. No, hoy no, porque estaba a llover, no, hoy no me voy a congregar. Hoy no voy a orar porque hay mucho viento. Hermanos, hay otros que están muriendo y deseando por congregarse, solamente congregarse, por cantarle a Dios. Nosotros podemos salir para afuera ahí, en la calle, y cantar a los cuatro vientos y nadie nos va a decir nada, ¿verdad? Bueno, miremos, no lo que pasa en el mundo, sino lo que están haciendo los hermanos ahí. Estamos tan entretenidos mirando lo que hay el mundo, ¿viste el mundo, lo que pasa en el mundo? Pero ahí están los hermanos sufriendo por personas que se salven y para que la iglesia crezca, ¿verdad? Bueno, miremos a esos hermanos que son ejemplos para nosotros y dejemos de mirar lo falso, dejemos de mirar lo que están apostatando de la fe, lo que están pisoteando el nombre de Cristo. Eso no nos tenemos que preocupar. Tenemos que estar orando por esos hermanos y ayudando a esos hermanos espiritualmente, ¿verdad? Si no podemos ir allí a ayudarlos, tenemos que orar por ellos, por los que están muriendo por causa del Evangelio, que no les importa perder su vida, como Epafrodito, como Timoteo, como Pablo. Filipenses 2.30. Filipenses 2.30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿Por qué estuvo Epafrodito próximo a la muerte? Por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, dice Pablo. Epafrodito estuvo a punto de morir por estar sirviendo a Dios. Bueno, casi pierde la vida. Y por Pablo. Bueno, lo mismo los hermanos de Ucrania, ¿verdad? Están ahí, no les importa su vida. Bueno, están ahí poniendo su vida para servir a Dios y a los hermanos. Bueno, nosotros miramos el ejemplo de ellos, miramos cómo ellos están ahí sufriendo. Bueno, acá nosotros muchas veces miramos, ¿verdad? Uno habla muchas veces con cristianos en distintas partes y dice, no, nosotros no nos vamos a congregar porque nos estamos cuidando. Mi hermano está muriendo por congregarse y nosotros nos estamos cuidando. No, nosotros no nos saludamos porque yo me estoy cuidando. Acá Epafrodito pierde casi su vida, se enfermó y Pablo lo recogió ahí. Pablo no sabía si tenía una peste, ¿verdad? Epafrodito y se podía morir. No le importó. Pablo estaba preocupado por Epafrodito. ¿Ah? Vemos, ¿verdad? Si nos ponemos como ejemplo con estos hermanos, tanto los hermanos de Ucrania, con Epafrodito, con Pablo, con Timoteo, ¿cuánto nos falta, verdad? ¿Cuánto nos falta, verdad? Poder alumbrar en esta ciudad. Muchos decimos, ay, ¿cómo querés que alumbremos? No miremos nosotros mismos, nuestro egoísmo. Dejemos nuestro egoísmo. Lo que yo necesito, lo que yo quiero, eso no corre más, ¿verdad? Epafrodito miró la situación de la necesidad de la iglesia, que estaba preocupado por él, y él se preocupó por la iglesia, no se preocupó por él. Bueno, Pablo también se preocupó por la iglesia, se preocupó por todas las iglesias que tenía, ¿verdad?, a su cargo,
y le enseñó la escritura y por culpa de eso perdió la cabeza. O sea, no es que se agarró el coronavirus, sino que perdió la cabeza. Timoteo, un joven que dejó la familia para estar con Pablo y ser un discípulo de Pablo, estaba con él, dejó también todos sus deseos como joven, ¿verdad? Como nosotros, cuando fuimos jóvenes. Y lo mismo era Timoteo, como nosotros, de carne y hueso. Bueno, no le importó eso. No le importó su familia, sino le importó estar al lado de Pablo, ¿verdad? Para que Pablo le enseñara la palabra de Dios. Y le sirvió y aprendió, ¿verdad? De Pablo la enseñanza. Y Timoteo fue enviado por Pablo. Y llegó un momento que Timoteo y Pablo casi eran lo mismo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, él es mi hijo. Todo lo que yo sé se lo enseñé a él. Él es mi hijo espiritual. Bueno, vemos, ¿verdad?, cómo Pablo amaba a Timoteo y cómo Timoteo amaba a Pablo. No miraban su carne. Manda a Pablo a Timoteo para la iglesia de Filipos para que le enseñara. Pablo quedó solo. ¿Pero tenés Epafrodito? Bueno, Epafrodito está enfermo. Bueno, cuando se recupere Epafrodito también que se vaya. No me importa que yo quede solo. No importa que quede preso acá solo, enfermo, no importa. Lo importante es que la iglesia esté bien. Bueno, vemos a Epafrodito que también dejó su familia para servir a Pablo y llevar esa ofrenda. No le importó si moría en el camino o si lo mataban. O algún ladrón lo mataba, ¿verdad? Bueno, casi murió, pero no murió por descuido de él, sino murió por causa del servicio de Cristo. Casi murió. Dios tuvo misericordia. Entonces, vemos estos hombres. Comparémonos con ellos, ¿verdad? Bueno, ellos alumbraban, sí, ellos alumbraban, qué bueno, cómo alumbraba Pablo, cómo alumbraba Timoteo y Epafrodito. Eran hombres de carne y hueso, como nosotros, tenían familia como nosotros, tenían su deseo como nosotros, eran la primera iglesia, ellos también lo perseguían y lo mataban, ¿ah? Porque no solamente ir a ver a Pablo, ir a Pablo era tanto y con Pablo, pero ya los otros lo veían a estos son cristianos. Ellos no sabían si iban a volver a su casa o si los mismos soldados romanos lo iban a matar, porque eran seguidores de Pablo, ¿se entiende? Bueno, a ellos no les importaba, estar con Pablo, amaban a Pablo, al hermano y al servicio de Dios. Entonces, nosotros, ¿qué hemos dejado para el servicio de Dios? ¿Qué hemos dejado para el servicio de la iglesia? ¿Qué hemos dejado para que Dios se glorifique más en nuestras vidas? ¿Qué hemos dejado para que Dios se glorifique y nosotros podamos madurar? Bueno, que Dios quiera que, ¿verdad?, nos podamos comparar con estos hombres y decir, bueno, si hemos dejado cosas por Dios, bueno, gloria a Dios. Dios se está glorificando, ¿verdad? Me parezco tanto a Epafrodito, me parezco tanto a Timoteo, me parezco tanto a Pablo, ¿verdad? Pero no, yo por lo menos ni los campeones le ato a ninguno de ellos, ¿verdad? Que esta enseñanza sea para que nosotros nos esforcemos a ser mejores cristianos, ¿verdad? Nos esforcemos a alumbrar más en un mundo que se cae de a pedazos, y tiniebla, y que se va y se va, el infierno y se va y se va, y el cristiano está cómodo. En Uruguay estamos cómodos, ¿verdad? Otros hermanos mueren por el Evangelio y nosotros aquí cómodos. Simplemente, hermanos, miremos la vida de estos hombres y hagamos lo mismo, ¿verdad? Hagamos lo mismo y vamos a alumbrar y vamos a servir y Cristo se va a glorificar en una iglesia que se preocupa por los demás, no por sí mismo, sino por los demás. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por estos ejemplos que nos has dado en tu palabra, Señor amado, para que tu iglesia vea y tome de ejemplo, Señor amado, cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir, cómo debemos, Señor amado, andar en este mundo. A ver estos hombres que tú, hermanos, que tú salvaste como nos salvaste a nosotros, y tenemos el mismo mensaje, y tenemos la misma responsabilidad que ellos. Padre, que podamos cumplir. Oh Dios, que podamos, así como cantamos el himno de nuestro país, sabremos cumplir, podamos decir lo mismo. Ayúdanos, Señor amado, a cumplir estos mandamientos y poder alumbrar en un mundo de tinieblas, dejar de mirar al mundo y desear las cosas del mundo, y desear, Padre amado, las cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Oh Padre, esto es como trabaja Satanás, y Satanás no tiene entretenido en estas cosas, en cuidar nuestra carne, en cuidar, oh Dios, que no tener miedo hasta de saludarnos, Señor. Y vemos, Padre amado, cómo se amaban la primera iglesia. Oh Señor, vemos que en ese tiempo también hubo pandemias y muerte. En ese tiempo también hubo gente que murió, no solamente por enfermedad, sino por causa de Cristo. Oh Padre, nosotros somos más que privilegiados. Oh Padre,
Ayúdanos, Señor amado, a amarnos más los unos a los otros, a saludarnos, Señor amado, como Padre amado, como hermanos que nos amamos, no como el mundo que se saluda de lejos. Padre, que se mira de lejos, que no se ama, se destruye unos a otros. Ayúdanos a nosotros, Padre, a construir esta iglesia para la gloria de tu nombre, a avanzar, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Empieza por mi vida, Padre. Padre, trae convicción de pecado a tu iglesia y que podamos humillarnos. Así como tú, Padre, hablaba al pueblo de Israel, que se humillara, Señor amado, y confesara sus pecados y se saliera de sus malos caminos. Entonces tú ibas a oír, Señor amado, que tu iglesia haga lo mismo, que se humille, confiese su pecado y se salga de sus malos caminos. Y ahí tú vas a oír a tu iglesia. Ayúdanos, Padre. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar. Y bueno, si Dios quiere, nos veremos el miércoles. Seguiremos estudiando el libro de Romanos para la gloria de Dios. Bendiciones, hermanos, que pasen bien.